Amigos de Archivo Digital, una vez más en esta transmisión, les agradezco mucho que nos den la oportunidad de seguir con nosotros. Estamos platicando o vamos a platicar con el magistrado Bernardo Salazar. Él es el titular del Supremo Tribunal de Justicia en este estado. Magistrado, te agradezco mucho que nos des esta oportunidad porque, pues efectivamente, siguen surgiendo una serie de dudas, de inquietudes, de condiciones y situaciones que esta pandemia pues nos está generando a la gran mayoría de mexicanos. Algunos de ustedes como servidores públicos pues tienen que seguir trabajando desde sus oficinas, algunos, otros en casa, pero en términos reales, a ver, tenemos una ley de amnistía federal ya puesta en funcionamiento, tenemos protestas o inconformidades de los señores abogados que ya quieren trabajar, pero se quejan pues de que no están acudiendo porque los juzgados está todo cerrado. A ver, ¿qué podemos platicar en términos reales de todo ello? ¿Por qué el tema empezamos primero? ¿Por el de la ley de amnistía? Con la ley de amnistía es federal, pero de alguna forma pues podríamos saber cómo le va a ir a Colima en esta ley. Bueno, comento lo siguiente. Efectivamente, como bien lo mencionas, Jesús, primero gusto en saludarte a ti, a todos tus seguidores, a todos los que son adictos a Archivo Digital y que están enterados de todo lo que acontece en Colima por medio de este blog, o cómo se llama esta cosa. El COVID-19. No, yo me refiero a tu canal. Archivo Digital es un medio que en Facebook, en todas las redes, en las plataformas digitales, aquí estamos presentes. Pues un saludo para todos tus seguidores. Gracias. Mira, efectivamente, la ley de amnistía se aprobó el día 24 de este mes, entró en vigor al día siguiente, o sea, el 25. Estamos hablando que desde el sábado, desde este lunes, que es el día de ayer, ya está en vigor y ya puede ser aplicada en los delitos que ahí menciona en su artículo primero, que generalmente se refiere a aborto, delitos de homicidio, delitos contra la salud, delitos que tienen que ver hasta cierto punto con situaciones graves que impiden que las personas salgan, pero que se encuentran en situaciones de pobreza o en situaciones de desigualdad, o, por ejemplo, en el caso de aborto, aplicando situaciones de perspectiva de género para poder otorgarles esta amnistía. La amnistía es una especie de perdón, es una situación por la cual se le retira la imputación en el caso en el que esté siendo procesado y no se haya dictado sentencia condenatoria, o bien cuando ya se dictó sentencia, es una especie de disculpa o de perdón que se le da atendiendo a ciertas circunstancias. Las circunstancias generales que tienen que ver con la aplicación de esta ley son básicamente en el sentido de que no hayan cometido un delito, que no sean reincidentes en el mismo delito en el que lo hayan cometido o en un delito considerado como grave, considerado como especialmente dañino para la sociedad y por el cual están detenidos. Y que, primero, y que estén en esa circunstancia derivado a condiciones de pobreza, a condiciones de marginación, a situaciones de ignorancia, que bueno, hasta cierto punto por esa circunstancia fueron condenados, a que no se haya hecho una defensa correcta o adecuada de su caso, y al revisarse la situación, se advierte que resulta hasta cierto punto injusto que él se encuentre detenido, se encuentre sujeto a prisión y compurgando una pena, porque al final de cuentas se entiende que esa determinación de llegar a la sentencia condenatoria se debió a circunstancias hasta cierto punto ajenas a su situación personal, a su situación particular. Y eso es lo que básicamente la ley considera en este caso. ¿Qué es lo que sucede en el caso, por ejemplo, del aborto? Se aplican situaciones de perspectiva de género en función de que se entiende que el delito, como está legislado
en el código, en la ley penal, no atiende circunstancias personales o no atiende circunstancias que orillaron o que llevaron a la mujer a abortar o a interrumpir el embarazo en cierta medida. Entonces se dice, bueno, no fue porque quisiera abortar, no fue porque quisiera no tener al bebé o porque lo usó como un método anticonceptivo. Simple y sencillamente se entiende que fueron circunstancias individuales, personales, circunstancias o coyunturas económicas en las que se encontraba, circunstancias que impedían su desarrollo personal, las que la orillaron a tomar esa decisión. Y en ese contexto es como se determina que se aplique esta disculpa o ese perdón que nosotros conocemos jurídicamente como amnistía. ¿A quién le corresponde aplicar o seguir este procedimiento para llegar a la amnistía, para llegar a la resolución de otorgar la amnistía? Le corresponde a los jueces de ejecución. Son los jueces de ejecución los que tienen que revisar cada caso en particular, ver las circunstancias personales y determinar si amerita o no otorgar esa amnistía, o sea, el no exculparlo, porque en el caso de sentencias condenatorias, pues ya hay una sentencia que no se puede modificar, pero sí decir, suspenderle la sentencia, darla por concluida la sentencia y dejar a la persona en libertad. Como bien mencionaste, esta ley es federal. Esta ley no aplica en el caso del Estado. No aplica en el caso de los delitos cometidos en los estados o que se conocen como del fuero común, solamente para los delitos federales. Si nosotros quisiéramos que existiera algo similar en el estado de Colima, tendría que legislarse en ese sentido y tendrían que considerarse los casos por los cuales se va a revisar la situación jurídica de una persona que se encuentra en proceso o que ya se encuentra sentenciado y que tiene que ameritar una amnistía, un perdón, o que deje de compurgar su pena o que no siga el proceso en su contra para los delitos que considere el Código Penal. De entrada, Bernardo, aquí nada más para dejar preciso, en este momento en el estado de Colima, para que se le quite el pendiente a mucha gente, no habrá de ver que salga el muchachito que se le metió a su casa y se robó la pantalla, la persona aquella que agredió a una más, ni la señora que abortó. Esas personas en este momento, aquí en el estado de Colima, no se puede. No, porque la ley de amnistía es federal, es única y exclusivamente para los delitos del Fuero Federal y señala básicamente básicamente tres delitos del orden federal que están considerados en el Código Penal Federal, que es el aborto, que es el homicidio y los delitos contra la salud, o sea, narcotráfico. Básicamente se refiere a esos. Pero, insisto, ¿cuál es la condición que maneja la ley? Que quienes lo hayan cometido se encuentren en situaciones de pobreza o de extrema pobreza o de vulnerabilidad por su condición o exclusión social, o sea, por la situación social, personal, particular en la que se encuentra. Por eso nada más se circunscribió a esos tres delitos. O sea, ¿qué es lo que entendió el Ejecutivo Federal cuando promovió esta ley? Uno, que hay mujeres que cometen este delito, del delito de aborto, y quienes los ayudan, o sea, los cirujanos, parteras, no sé, la persona que auxilia a las mujeres a practicarse el aborto, que lo hicieron por estar en situaciones de pobreza extrema, o los hicieron conminadas por su condición de mujer que las llevó a tomar esa determinación, o bien quienes se involucran en el narcotráfico. Por ejemplo, nosotros vemos que están involucrados mucha gente que es reclutada por las bandas de
narcotraficantes, por los cárteles, aprovechándose de su condición de pobreza extrema. Quiero pensar, por ejemplo, en las comunidades indígenas que habitan en Guerrero, allá en la sierra de Guerrero, donde poco llega la civilización y alejadas de los beneficios de la civilización, que se dedican a sembrar amapola y que ese es su único medio de subsistencia, que no tienen otra forma de allegarse recursos porque no han habido los programas necesarios para poder incorporarlos a los beneficios de la civilización o de los avances científicos y tecnológicos. Y esa es su única forma de subsistencia y por esa circunstancia fueron sometidos a proceso y sentenciados por un delito de narcotráfico, por ejemplo, siembra y cultivo de algún enervante. Quiero pensar en eso, o que involucrados en el crimen organizado por condiciones de extrema pobreza o combinados por una situación que los llevó a estar en esa situación, cometieron algún homicidio. Ahora, Bernardo, en cuanto a los señores abogados que han estado insistiendo mucho en que pues ya están desesperados porque no ganan recursos, no pueden asesorar nada de carácter legal, ¿hay esperanza para ellos o les decimos que hasta el 31 de mayo? A ver, estamos viendo esa situación. No somos ajenos, y lo repito y lo he insistido en ello, no somos ajenos a la situación que prevalece en el gremio de abogados. Nosotros también estamos preocupados porque ya se reactive esta actividad en el 100%. No está suspendida. He leído los pronunciamientos que han hecho algunos abogados y gremios de abogados. El día de ayer salió uno que también tuve la oportunidad de leerlo. Y entiendo su preocupación y me solidarizo con ellos. O sea, yo estoy consciente de que es su actividad económica, que es su forma de vida, que es su actividad a través de la cual llevan a cabo su desarrollo profesional y personal y que es la actividad que escogieron como proyecto de vida para desarrollarse en lo personal, para desarrollarse en lo familiar, para poder mantener un estatus y una calidad de vida adecuada a sus condiciones. Y nosotros estamos involucrados en esa dinámica también y lo entendemos perfectamente. Sin embargo, hay que ver una serie de implicaciones y situaciones que tenemos que salvaguardar y que tenemos que cuidar adecuada y correctamente. O sea, esta situación la están padeciendo taxistas, la están padeciendo comerciantes, la están padeciendo empresarios, la están padeciendo pequeños empresarios y pequeños comerciantes, la está padeciendo incluso la persona que vive día al día. O sea, las personas que se ponían afuera de las escuelas a vender fruta, a vender paletas, a vender helados, a vender chucherías, pues no están percibiendo ningún ingreso porque no hay actividad en las escuelas. Aquí afuera del Poder Judicial había personas que se ponían a vender comida, a vender desayunos, a vender tejuino, a vender cosas que vivían de la actividad que se desarrollaba en las oficinas del Poder Judicial y que ellos tenían la oportunidad de ofrecerles sus productos. Principalmente eran productos de alimentos y no lo están haciendo. La semana pasada más bien, uno de esas personas me dijo, oiga, ya nos urge que vuelvan a abrir el Poder Judicial sin ser abogado. Ya nos urge que vuelvan a abrir las oficinas porque yo vivía de vender mis productos alimenticios, yo de eso vivo. Yo ya quiero volver a subir a las oficinas a entregar comida, a entregar pedidos, a entregar. Lo entiendo, lo entendemos. Pero ¿cuál es la situación que estamos viviendo? La situación es que tenemos que ser muy cuidadosos respecto a cómo vamos a manejar la situación y estar atentos a lo que digan las autoridades sanitarias. Primero, nos enfrentamos a una situación de pandemia que no sabemos todavía cómo va a resolverse o cuándo específicamente se va a resolver y que debemos de tener el cuidado de manejarla de manera que no se provoquen contagios ni para las personas que trabajan al Poder Judicial, ni para las personas que vienen a solicitar los servicios del Poder Judicial. ¿De qué partimos? Uno, el Poder Judicial
se encarga de un servicio público que es el de administración de justicia, que tiene por objetivo garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, que es un derecho de la sociedad. Ese derecho no puede interrumpirse, eso me queda clarísimo y lo hemos dicho en varias ocasiones y en muchos foros. El Servicio Público de Administración de Justicia es uno de los servicios que por disposición expresa del artículo 29 constitucional no puede suspenderse ni siquiera aún en situación de estado de emergencia. O sea, en el famoso estado de sitio, como se le conoce coloquialmente, que está señalado en el artículo 29 constitucional, ni siquiera en esos casos se puede suspender el servicio de administración de justicia. En una situación extraordinaria como esta, en donde ni siquiera hay un estado de excepción, porque no ha sido decretado por las autoridades federales, por el Congreso de la Unión, con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el que marcan el procedimiento para el estado de excepción. Sin embargo, si hay un estado de emergencia sanitaria que nos obliga a limitar y a reducir el servicio a lo básico. El servicio no se ha suspendido. Curiosamente, contra lo que pensaran muchos y que mencionan de que los jueces no están trabajando, que los funcionarios judiciales no están llevando a cabo su función, que los magistrados no estamos trabajando, sí lo estamos haciendo. Yo les puedo asegurar que ahorita todo lo que se tenía pendiente de dictar en cuanto a acuerdos, en cuanto a sentencias, ya están elaboradas para darse a conocer al día siguiente y para formalizarse de manera inmediata al día siguiente en cuanto se reanuden las actividades. Ese mismo día tendremos la capacidad legal para emitir los acuerdos, para darles formalidad a los acuerdos que ya están elaborados. Yo tengo reportes de juzgados donde me dicen, ya tenemos las 230 o 300 promociones pendientes de acordar, ya las tenemos proyectadas, nada más para formalizarlas mediante una actuación judicial que tiene que ver con la emisión del acuerdo, que es ponerle la fecha, darle la formalidad y suscribirla por el juez y por el secretario. Igual las sentencias ya se tienen. Ahora, ¿qué es en lo que tenemos que trabajar? En que si esta situación persiste, ¿cómo vamos a dar el servicio resguardando todas las medidas de seguridad? Yo les quiero decir, sí estamos trabajando en buscar la forma de ir abriendo los servicios. O sea, tenemos que ver si esta situación persiste hasta el 31 de mayo, tenemos que ver durante este periodo cómo habilitar o cómo llevar a cabo la habilitación de días para que ya se puedan formalizar esos acuerdos, se puedan notificar, resguardando toda la seguridad para evitar un contagio, principalmente de quienes llevan a cabo la actividad de notificación, que son los actuarios y los notificadores, cómo abrir las oficinas de oficialías de partes para poder recibir promociones e ir dándole trámite a esas promociones. Pero sí hay que ser muy cuidadosos primero. Tenemos que seguir con las materias urgentes, con las materias que implican protección de menores, aseguramiento de alimentos de menores, medidas para proteger la integridad de las mujeres a través de las órdenes de protección y aquellas personas que está implicada su libertad y que se tiene que resolver su situación jurídica respecto a su libertad, que esas las hemos seguido haciendo. Ahora, ¿cómo podemos llevar a cabo estas medidas utilizando las herramientas de las nuevas tecnologías? También se está analizando, con todas las limitaciones que tenemos. Tenemos la limitación, primero, de que nuestro Código Procesal Civil no considera la posibilidad de actuaciones vía electrónica, recepciones electrónicas a través de una firma electrónica, que es todo un proceso. Por ejemplo, las notificaciones vía correos electrónicos es a voluntad de las partes, solo si la parte quiere que se le notifique por esa vía, se le puede hacer y resguardando un número de cuenta y un correo certificado, etcétera, etcétera. Las audiencias vía estos medios como el que estamos utilizando, estamos buscando la manera de darles una regulación y un sustento jurídico
para que tengan la validez que deben tener, porque en el Código de Procedimientos Civiles no existen en el local, no existen como tal, y esto ya no es materia. O sea, muchos dicen, a ver, hay que hacer una reforma al Código de Procedimientos Civiles, una reforma emergente. Bueno, ya no es materia del Fuero Común, ya es materia federal. La materia procesal civil y familiar ya no es competencia de los estados, es competencia de la federación. Entonces, quien tiene que legislar es la federación, de entrada. Por otro lado, ¿cuál es la situación que nosotros consideramos? Bueno, que podemos suspender y declarar días inhábiles para que no corran los plazos. Eso sí lo podemos hacer, pero no se puede hacer una situación de inhabilitación parcial de días o sea, que se prohíban las actuaciones judiciales, pero otras sí se permitan y que se puedan emitir acuerdos, porque la Corte incluso ya se pronunció al respecto. Dice, en días y horas, en días inhábiles no se puede actuar, no puede haber actuaciones judiciales. Entonces nosotros decimos, ¿qué caso tendría hacerlas si al final de cuentas corremos el riesgo de que esas actuaciones queden invalidadas? Y no lo digo por nosotros, ¿eh? Eso lo deben de entender y lo entienden perfectamente los abogados. Si a mí como litigante una actuación, una resolución no conviene a mis intereses y veo que la dictaron en un día inhábil, la voy a combatir. Voy a pedir que la anulen. ¿Sí? Y eso no lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer los mismos abogados, porque son estrategias de litigio. Claro. Y yo quisiera ver que hubiera un abogado de los que están protestando que me dijera, no importa, así vaya en contra de mis intereses esa sentencia, de los intereses que estoy defendiendo, díctenla en un día inhábil y no la combato. O por lo menos no la combato utilizando la nulidad de la actuación. Yo quisiera ver que hubiera uno que me lo dijera que lo va a hacer, de los que están protestando. ¿Sí? Me queda claro que no lo van a hacer. Ahora, otra situación. Y aquí no quiero ser especulador, pero yo trabajé con una persona a quien respeto muchísimo, a quien admiro muchísimo, con la licenciada Socorro Díaz Palacios. Trabajé con ella en la Ciudad de México y hay una frase que ella me dijo en una ocasión, que estábamos comentando un tema, me dice, licenciado, porque yo le comenté era yo su secretario auxiliar, y le paso un tema de el entonces arzobispo primado de México, todavía cardenal, don Norberto Rivera Carrera, le paso un tema de una petición que estaba insistiendo mucho su secretario particular, y le hago un comentario y la respuesta que ella me dice, licenciado, esto no es casualidad, ¿eh? Esto que están pidiendo no es casualidad. En política no hay casualidades. En política no hay casualidades. Todo tiene una razón. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué curiosamente nada más le exigen al Poder Judicial? ¿Por qué le exigen nada más al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, al presidente, a Bernardo Salazar en su calidad de presidente, y no le exigen al Poder Judicial de la Federación cuando está haciendo lo mismo que hacemos nosotros? Incluso ellos, ni siquiera al amparo le están dando trámites, si no es un amparo que verse sobre una situación urgente. ¿Sí? Perdón. Es que se me está acabando la pila aquí. Ya vi. Yo creo que no le exigen, ¿por qué no van? ¿Por qué no hacen lo mismo con el Poder Judicial de la Federación cuando el Poder Judicial de la Federación tiene suspendido el amparo? También, y solamente lo acepta para casos urgentes. Entonces, es donde yo digo, a ver, ¿es casualidad? No quiero especular. Mejor no. Pero me llama la atención. Me llama la atención que solamente eso suceda y que sea Supremo Tribunal de Justicia, Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, Poder Judicial, y no digan Consejo de la Judicatura Federal, Suprema Corte de Justicia, vamos a elevar la petición también a ellos, etcétera, etcétera. Yo lo único que les digo es, yo les ofrezco que estamos trabajando en reactivar esto.
Vamos a tomar una decisión a más tardar el jueves, porque tenemos que sesionar, para saber qué vamos a hacer, y en caso de que se llegara a prolongar esta situación de inhabilitación de días y horas, de inhabilitación de días por la situación de la contingencia, entonces yo les garantizo y les aseguro que estamos buscando una alternativa para que se pueda seguir trabajando resguardando todas las medidas de seguridad, tanto para recibir promociones como para hacer notificaciones. Pero que quede muy claro, yo sí voy a cuidar la salud de mis funcionarios judiciales. Si durante ese periodo en que abrimos la posibilidad de notificar, de llevar actuaciones, de realizar actuaciones judiciales, de recibir promociones, un solo funcionario del Poder Judicial, un actuario, un secretario de acuerdos, un juez o un trabajador sindicalizado se me llega a enfermar, al que le van a exigir responsabilidad es al presidente y al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Yo quiero que quede bien claro eso. Y eso es lo que estamos cuidando. Gracias, magistrado Bernardo Salazar Santana, que nos diste pues esta enorme explicación que seguramente ya los señores abogados habrán de considerar y valorar. Gracias, que tengas un excelente día. No, al contrario, gracias a ti, Jesús. Muy amable. Quique, un saludo. Igual, saludos. En el Palenque